Su espalda se fue arqueando como un camarón. Respiró hondo y retomó lo que estaba diciendo. Me gustaría pedirte dos cosas. Una es que me acompañaras a ver a mi esposa. La segunda se detuvo para tomar aire otra vez. ¿Podría disimular delante de ella que eres nuestro hijo? No será difícil, solo tienes que repetir unas cuantas palabras, yo te las diré. No era una petición muy corriente. Nunca había oído algo así y me pareció muy raro. Le pregunté la razón para hacer semejante cosa, pero en lugar de responderme se levantó y dio una vuelta por la librería. Parecía ser el tipo de persona que necesita tomarse un tiempo para poder hablar. Nuestro hijo se desapareció hace 13 años, se explicó por fin. Hicimos todo cuando estuvo en nuestro alcance por encontrarlo, pero fue inútil. No nos faltaba el dinero y yo me convertí en profesor titular muy joven. Poco después de que volviera a estudiar fuera, mi esposo también tenía una carrera inolvidable. Ambos teníamos que es lo que la gente llama éxito, pero todo cambió cuando perdimos a nuestro hijo. Nuestra relación se rompió y ella enfermó, y para mí tampoco ha sido fácil estos años. No sé qué te estoy contando todo esto, y entonces lo interrumpí, temiendo que su relato se hiciera muy largo. Hace poco recibí una llamada enviándose de que había un chico que podía ser mi hijo, así que fui a verlo. Hizo otra pausa y se mordió un fuerza del labio inferior. Me gustaría que mi esposa veía a su hijo antes de que se vaya de este mundo. El hijo siempre ha deseado, dijo, haciendo mucho énfasis en las últimas palabras. El chico que encontró no es su hijo. Me cuesta, es difícil explicar, y concluyó bajando la cabeza. ¿Y por qué yo? Mira esta foto. Me he tenido una hoja del papel. Era un volante pidiendo ayuda para dar el paradero de un niño. Junto la foto de un pequeño que tendría 1, 2 o 3 años. Había otra que permitía suponer su aspecto actual. No lo podría asegurar, pero podía decirse que se parecía a mí. No exactitud, pero sí que tenía un aire semejante. El chico que encontró no tiene este aspecto. Volví a preguntar, pues no comprendía sus razones, y no, de hecho, no aparecía la foto. O sea que se parece a ti. En el problema es que ni el chico no está en esa situación de ver a mi esposa. Te lo pido, hazme favor. Haré que trasladen a tu madre a una sala mejor. También pondré un- le pondré una cuidadora. Aparte de esto, haré cualquier cosa que me pidas, si está en mis manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Como siempre, le contesté que necesitaba tiempo para pensar. No me había mentido. Pueden encontrar fácilmente en internet información sobre su trabajo, su familia y su hijo perdido. Me acordé de mi abuela. Solía decir, si no causas perjuicio, es mejor ayudar. Cuando vine a verme de nuevo el día siguiente, dije que sí, lo haría. Sin embargo, si hubiera conocido a Connie antes, no habría aceptado, pues por culpa de esta decisión, sin querer, le robé algo para siempre. Toda clase de flores adoraban la habitación, que estaba cálidamente alumbrada por lámparas encendidas en varios lugares. Era muy diferente en la sala para 6 donde estaba mamá. No parecía que estuviera en un sanatorio, sino en una habitación del Hotel 5 estrellas, como las de las películas de las señoras. Debían de gustarle mucho las flores. La cabeza me daba vueltas debido al perfume de desprendía el empelado de las paredes. También eran flores y me mareaba la vista. Tenía entendido que no me permitían flores en los sanatorios, pero al permanecer hacía algunas excepciones. El profesor John se acercó con lentitud a la cama de la enferma, llevándome del codo. Rodeada de tantas flores, la mujer producía la impresión de estar ya en un ataúd. Cuando me asomé tenía la cara de los pacientes terminales que había visto en las películas. Ni siquiera el sol entraba por la ventana. Lograba alejar la sombra que cenicienta de su rostro. De pronto extendió hacia mí su brazo flaco, muy como una rama, y me tocó la mejilla con una mano encima. ¿Eres tú, Isu, mi hijo? Me precioso hijo. ¿Por qué has tardado tanto en venir? Dijo mientras le escurrían las lágrimas. Me pregunté en dónde sacaría las fuerzas para llorar de esa manera. Cada vez que se escondía con sus sollozos parecía que quedara reducida en un montón de polvo y desaparecería. Perdóname, hijo. Quería hacer muchas cosas contigo, comer, viajar juntos, a ver cómo creces, pero nada salió como esperaba. A pesar de todo, te has convertido en un espléndido muchacho. Gracias, hijo. Repitió más de una docena de veces la palabra gracias y perdóname, y se puso a llorar otra vez. Después hizo un esfuerzo y trató de sonreír. Durante las 30
minutos que estuvo ahí no me soltó la mano ni me dejó de acariciarme las mejillas. Se podría decir que derramó sobre mí las últimas y pocas energías que le quedaban. No dije mucho. Cuando ella se interrumpió por un momento, el profesor yo me hizo una seña y pronuncié las palabras que tenía preparadas. Dije que había crecido con una buena familia sin pasar grandes dificultades y que ahora es adelante vivirá con papá, estudiará mucho y que no tenía nada que preocuparse. No olvide decir esto último con una ligera sonrisa. Debía de estar rendida porque se le cerraron los ojos. ¿Puedo abrazarte? Fue lo último que me dijo con sus brazos delgados como ramas secas. Me rodeó con fuerza la espalda, me abrazó tan fuerte que me sentí cogido en una trampa imposible de escapar. Incluso puede percibir los latidos de su corazón y el color de su pecho. Un rato después aflojaron sus brazos. Se ha dormido, dijo la enfermera que estaba a su lado. La señora había sido una periodista reconocida. Era una cronista arriesgada y energética. Escribía artículos agudos y dejaba con la boca abierta a sus entrevistados. Con preguntas de otros no se animaban a hacer, sin embargo, estaba tan ocupada que muy a pesar tenía que dejar a su hijo al cuidado de otras personas. Ese día tomó la tarde libre y llevó a su niño a un parque de atracciones. Subió a un carrusel en el pequeño en brazos. El sol estaba tibio y el paseo no pudo ser mejor. Sonó el móvil del niño, que quería dar otra vuelta, pero lo tomó de la mano y se bajaron. Fue una conversación breve, pero cuando terminó la llamada el niño ya no estaba, ni siquiera recordaba haberlo soltado. En ese entonces había cámaras de seguridad en todas partes, como ahora en las pocas instaladas, dejaban muchos puntos ciegos. A pesar de que la policía llevó a cabo una larga investigación, no pudieron encontrar al niño. El matrimonio hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero la esperanza de dar con él fue disminuyendo. Con el paso de los meses, rezaban para que por lo menos estuviera vivo y hermanos de buenas personas. Pero lo cierto es que sufrieron día y noche imaginando las cosas más terribles. La culpa no lo dejaba de atormentar a la señora, que concluyó que el éxito que había perseguido no era más que engaño, espejismo. Estos oscuros pensamientos lo fueron enfermando. En el fondo, el profesor John le echaba la culpa de la desaparición del niño, pero tenía miedo a la soledad y no quería perderla también a ella. Sin embargo, un buen día dejó de reconfortarla, diciendo que el niño volverá con ellos algún día, como hacía al principio. Pocos antes de conocerme había recibido una llamada de una institución de acogida. Cuando le dijeron que habían encontrado un chico que podía ser su hijo, se presentó de inmediato en el lugar y reencontró con él después de 3 años. Sin embargo, aquel chico no podía reunirse con su madre con las circunstancias actuales, pues no era otro que Goni. Quizás la verdad gastó en mis últimas energías, porque la señora entró en coma después de mi visita y falleció unos días después. El profesor John me transmitió la noticia en un tono de solemne y seco. No creo que muchas personas sean capaces de dar la noticia de la muerte de un ser querido de esa manera. Solo quienes tienen desperfecto en la cabeza como yo o quienes hacen mucho que se despidieron en sus corazones. No sé por qué él asistía al funeral, en realidad no era necesario, pero lo hice. Tal vez porque la señora había abrazado con demasiada fuerza. El velatorio de mi abuela fue completamente diferente. Además, la confusión reinaba por su funeral colectivo. Yo era el único pariente de pie frente a su fotografía. En cambio, el velatorio de la señora parecía en reunión de viejos amigos que no se veía desde hace tiempo. Todos estaban impecables y bien vestidos. Tenían profesiones y la forma que hablar propia de lo que conoce como personas cultas. También se llamaba mutuamente con títulos como profesor, doctor, presidente, director y otros por el estilo. La foto de la difunta no se parecía nada a la señora que yo había conocido. Sus labios tenían color, sus cabellos eran abundantes, tenían los pómulos carnosos y rodeados y sus ojos brillaban como velas encendidas. Además parecía demasiado joven porque habría utilizado una fotografía de cuando tendría poco más de 30 años y como si hubiera percatado de mi intriga y el profesor yo me explicó lo siguiente. Así era antes de que perdiéramos a nuestro hijo. Después de aquello, nunca me volvió a tener una expresión parecida. Ella misma quiso utilizar esa foto. Entendí una varilla
de incienso e hice una reverencia. El tan anhelado deseo de reencontrarse con su hijo se había cumplido antes de morir, al menos así lo había creído. Si hubiera sabido quién era en realidad su hijo, habría sido menos feliz. Pensé que mi deber había concluido y estaba a punto de irme cuando sentí una especie de ráfaga fría. El aire gélido se expandió con rapidez. Todos se callaron como si hubiera sufrido el salto de un silencio inulible. Algunos se quedaron como congelados y con la palabra en la boca, como si hubiera puesto de acuerdo. Las miradas convergieron en un solo sitio. Ahí estaba él. Un chico muy delgado y bajo permanecía de pie con los puños cerrados. Sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos, pero parecía musculoso. Era físico que recordaba el protagonista del manga japonés, Joel del Mañana. Sin embargo, no era un cuerpo conseguido a base de ejercicios y entrenamiento, sino como lo tenían los chicos pobres en los documentales de la televisión. Un cuerpo tallado por el afán de buscar todo el día en la basura y andar detrás de los turistas, mendigando $1 para sobrevivir. Su piel era morena, no brillaba. Debajo de las cejas, espesas como sombras, un par de pupilas de color negro observaban desafiante la ocurrencia, lo que había hecho callar a la gente. Esa mirada, la mirada de una fiera que nuestros colmillos, aunque nadie tenga la intención de hacerle daño. El chico lanzó un escupitajo al suelo. Parecía ser su manera de oficial de saludar a la gente, como yo había hecho antes así. No fue el velatorio, la primera vez que nos vimos. Días atrás había llegado estudiante nuevo a mi clase. Se abrió la puerta del aula y entró un chico Goni. Se quedó a brazos cruzados apoyando en una sola pierna. Era su forma de demostrar que no estaba intimidado delante de tantos.